El olor estéril de los antisépticos flotaba en el aire, mezclándose con el zumbido bajo de las luces fluorescentes sobre mí. Estaba sentada en la fría e incómoda sala de espera del hospital, mirando el reloj mientras los segundos pasaban, cada uno más pesado que el anterior. Ya casi era hora. Mi corazón latía con anticipación, y podía sentir el ajetreo de emoción en mi pecho. Mi hija, Rosario, estaba a punto de convertirse en madre, y finalmente conocería a mi primer nieto. Había esperado este momento durante años, imaginando cómo sería sostener ese pequeño cuerpo en mis brazos, oler su suave piel de bebé, ver la alegría en los ojos de Rosario al darle la bienvenida al mundo. Siempre había soñado con este día. Lo había planeado una y otra vez en mi mente, cómo la ayudaría en los primeros días de la maternidad, cómo le ofrecería consejos, cómo le tomaría la mano cuando las cosas se pusieran difíciles, y cómo compartiría con ella el amor que siempre le tuve con su nueva familia. Pero mientras estaba sentada allí, esperando, la alegría que antes me llenaba lentamente comenzó a convertirse en algo diferente. Mis pensamientos se volvieron hacia todos los sacrificios que había hecho por Rosario a lo largo de los años. Las noches en vela, las largas horas trabajando para mantenerla, los momentos en que dejé de lado mis propios sueños y deseos por el bien de su futuro. Lo había dado todo para asegurarme de que ella fuera feliz, para asegurarme de que tuviera lo mejor de todo lo que podía ofrecer. Y ahora, estaba a punto de presenciar cómo ella se convertía en madre. Se suponía que sería un momento de celebración, de alegría. Pero había algo que no lograba quitarme de la cabeza. Algo en el aire se sentía raro. La puerta de la sala de espera se abrió de repente, y miré hacia arriba, mi corazón se detuvo un segundo. Una enfermera entró, con el rostro cubierto por una máscara de profesionalismo. La señora Baeza, llamó. Su hija la está esperando. Me levanté de inmediato, mis piernas temblando de anticipación. Finalmente, el momento había llegado. Caminé por el pasillo, cada paso resonando en mis oídos como si el mundo entero hubiera dejado de sonar. Estaba tan cerca de ver a mi nieto por primera vez. Cuando llegué a la habitación de Rosario, dudé por un momento, luego empujé la puerta. Ella estaba acostada en la cama, con el rostro pálido y empapado en sudor, su cabello pegado a la frente. Miguel estaba a su lado, tomándole la mano, su rostro una mezcla de emoción y agotamiento. Pero lo que me sorprendió fue la mirada en los ojos de Rosario. Había algo diferente ahí, algo que no lograba identificar. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, su voz débil pero firme. Entré a la habitación, sintiendo como mi corazón volvía a acelerarse, pero esta vez no fue por la emoción. Había una tensión en el aire, algo que colgaba entre nosotros como una pared invisible. Estaba tan ansiosa por compartir este momento con ella, pero ahora sentía una creciente incomodidad en mi estómago. «Estoy aquí, cariño. Estoy tan orgullosa de ti», dije, acercándome a la cama. Ella me miró, sus ojos volviendo hacia Miguel y luego nuevamente hacia mí. Por un momento, pensé ver un destello de emoción, pero luego se desvaneció rápidamente, reemplazado por algo más frío. «Mamá», comenzó, su voz temblorosa pero resuelta. «Necesito que te vayas. Solo quiero que esté la familia aquí en este momento». Me quedé congelada. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Mi corazón dio un vuelco, mi mente luchando por procesar lo que acababa de decir. Siempre había estado ahí para ella, a través de todo. La había criado sola después de que su padre falleciera. Había hecho tantos sacrificios por ella. Y ahora, cuando había esperado nada más que estar a su lado en este momento, me pedía que me fuera. La miré, buscando en su rostro alguna señal de que esto era una broma, de que no era real. Pero no había nada. Sus ojos estaban fríos, su expresión distante, como si yo fuera nada más que una molestia para ella. «Rosario», susurré, mi voz temblando de dolor. «¿Qué quieres decir? Soy tu madre. Estoy aquí para ayudarte, para estar contigo». Pero no respondió. Solo giró la mirada hacia Miguel, quien asintió en silencio, confirmando lo que ya sabía. Ya no era bienvenida. Ya no formaba parte de este momento, de esta familia. Sentí una ola de humillación invadirme, las lágrimas amenazando con caer, pero las contuve. No iba a llorar frente a ella. No ahora. «Me voy», dije, mi voz tensa. «Pero sabes que siempre estaré aquí para ti, Rosario. Siempre». Me di la vuelta para irme,
con el corazón roto con cada paso que daba al alejarme de ella. Nunca me había sentido más invisible en mi vida. Todos los años de amor, de devoción, ¿todo por nada? Ella me había echado, y ni siquiera sabía por qué. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, el mundo parecía derrumbarse a mi alrededor. Las luces brillantes, las enfermeras que pasaban, las familias saludándose, todo parecía tan distante. Ya no tenía lugar allí. Ya no tenía lugar en su vida. Y cuando entré al elevador, las puertas cerrándose detrás de mí, la realización me golpeó como un peso pesado. Mi hija acababa de echarme del hospital. El día en que nació su hijo. ¿Alguna vez te ha rechazado alguien a quien amas? ¿Cómo se sintió ser empujado? Salí por las puertas del hospital, el aire frío me golpeó como una bofetada en la cara. Mis piernas se sentían pesadas, como si el peso de las palabras de Rosario hubiera drenado físicamente la fuerza de mi cuerpo. La ciudad a mi alrededor seguía su curso, su bullicio habitual, pero sentía como si estuviera suspendida en un vacío, perdida, sola y olvidada. El ruido de la Ciudad de México, el claxon de los autos, los transeúntes apresurados, se sentía distante, amortiguado. Caminé sin rumbo, sin saber realmente a dónde me dirigía. Mi mente era un torbellino, repitiendo una y otra vez el momento que acababa de vivir. Solo quiero a la familia. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada repetición doliendo más que la anterior. Nunca imaginé que mi hija me cerraría la puerta de esta manera. Ella siempre había sido mi todo. Le había dado mi vida. Y ahora, justo cuando pensaba que finalmente sería parte de algo, la llegada de mi nieto, su nueva familia, me había descartado como si no fuera nada. Cruzaba las calles, atravesando vecindarios que conocía tan bien, los lugares familiares no me ofrecían consuelo. Cada paso se sentía mecánico, mis pies moviéndose por sí solos. ¿Qué nos había pasado? No lograba entenderlo. ¿Cómo había podido volverse contra mí tan fácilmente? Pasé años construyendo su vida, criándola sola después de que su padre falleciera. Fui todo lo que ella necesitó, pero ahora no era más que una molestia. Cuanto más caminaba, más sentía que el mundo me cerraba alrededor. Siempre había sido su roca, su guía, siempre ahí para apoyarla cuando me necesitaba. Pero en un abrir y cerrar de ojos, me había convertido en una desconocida. Me habían dejado de lado como un objeto usado. ¿Eso era todo lo que representaba para ella? ¿Un pensamiento posterior? No supe cuánto tiempo había caminado. Ya no prestaba atención, perdida en un mar de pensamientos que se estrellaban en mi mente. El dolor en mi pecho parecía crecer con cada paso. Mis brazos rodearon mi cuerpo, como si al abrazarme a mí misma pudiera detener el temblor. Pero la sensación de abandono era demasiado. Me devoraba desde adentro, recordándome constantemente el rechazo que acababa de enfrentar. Finalmente, mis pies me llevaron a un pequeño café en una esquina tranquila. La luz cálida desde adentro me atraía, y empujé la puerta, casi mecánicamente, entrando en el calor. El aroma del café recién hecho y los pasteles dulces me golpeó de inmediato. Era reconfortante, familiar. Caminé hacia una mesa junto a la ventana y me senté, mirando hacia la calle llena de vida. El café estaba tranquilo, el suave murmullo de conversaciones de fondo, pero me sentía como si el silencio fuera ensordecedor. Miré a mi alrededor, pero mis ojos seguían volviendo al mundo exterior. Las personas ocupadas, los autos pasando rápidamente, nada de eso importaba. Todo se sentía como un sueño, como si ya no formara parte de eso. Todo lo que antes era tan familiar, tan reconfortante, ahora se sentía distante. Tomé la taza de café frente a mí, mis manos temblando ligeramente mientras tomaba un sorbo. El líquido cálido bajó por mi garganta, pero no hizo nada para aliviar el frío que se había instalado profundamente en mí. Volví a dejar la taza, mis dedos permaneciendo alrededor del borde. Mis pensamientos seguían con Rosario. ¿Cómo pudo hacerme esto? Había sacrificado tanto por ella, le había dado todo. Y ahora, se había ido, emocionalmente, al menos. Siempre creí que era fuerte, que no importaba lo que sucediera, yo podría manejarlo. Crié a Rosario sola, construí una vida para las dos, resistí todas las tormentas. Pero esto era diferente. Esto no era una tormenta que pudiera soportar sola. Necesitaba algo más. La necesitaba a ella. Y ella me dio la espalda.
Cerré los ojos por un momento, el peso de todo presionando sobre mí. ¿Cómo me había vuelto tan pequeña en sus ojos? ¿Ya no era importante para ella? Pasé toda mi vida asegurándome de que tuviera lo que necesitaba, que no le faltara nada, incluso si eso significaba sacrificar mi propia felicidad. Pero ahora, podía sentir cómo las paredes se cerraban, la realización de que no había sido más que un personaje secundario en su vida. Ella había construido una vida sin mí. Me habían relegado a un costado, mirando desde lejos, esperando los momentos en que me necesitara. Y ahora, estaba claro que ya no me necesitaba. No como antes. Pero entonces, en el silencio de ese café, me di cuenta de algo. No había terminado aún. No tenía que quedarme en el fondo. No tenía que desvanecerme y dejar que el mundo me olvidara. Todavía podía ser alguien. Todavía podía tener una vida propia. Podía retomar el control. Había estado tan enfocada en darlo todo por Rosario, en ser la madre que ella necesitaba, que había perdido de vista quién era yo. Me había perdido en el proceso de intentar ser todo para ella. Pero no podía dejar que eso continuara. Yo también tenía una vida que vivir. El dolor en mi pecho seguía ahí, pero ahora, se sentía diferente. Ya no era solo dolor, era el fuego de algo más. Algo más fuerte. Me levanté de la mesa, una nueva determinación asentándose en mis huesos. Ya no iba a esperar más. Iba a encontrar mi propio camino, mi propia identidad. Ya no iba a ser un personaje pasivo en mi propia historia. Al salir del café, el peso que había estado cargando se sintió un poco más liviano. No había terminado aún. Y no iba a dejar que el rechazo de Rosario me definiera. ¿Qué haces cuando todo lo que has trabajado por parece escaparse de tus manos? Habían pasado unos días desde que dejé el café, y el dolor seguía aferrándose a mí como una pesada manta. Cada momento de vigilia se sentía como una batalla entre mi deseo de reconstruir y el aplastante peso del rechazo. Rosario me había empujado lejos, y tenía que aceptar eso. Pero, incluso en el silencio entre nosotras, no podía dejar de preguntarme qué había sucedido realmente. ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué me rechazó de la forma más dolorosa posible? Entonces, una tarde, mientras estaba sentada sola en mi apartamento, desplazándome por mi teléfono, apareció un mensaje de Rosario en la pantalla. Mamá, lo siento mucho. He sido una idiota. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesito decirte. El mensaje me golpeó fuerte. Mi corazón dio un salto, luego se hundió. Allí estaba, un destello de esperanza. Pero rápidamente fue seguido por cautela. Ya me habían quemado demasiadas veces. No sabía si podía confiar en ella nuevamente, pero no podía negar la parte de mí que aún deseaba recuperar la relación que una vez tuvimos. No respondí de inmediato. Me quedé allí, mirando las palabras en la pantalla, tratando de sopesar si debía reunirme con ella, si estaba lista para enfrentar lo que fuera que estaba por venir. Al final, decidí verla. Había pasado demasiado tiempo, y el silencio me estaba devorando. Necesitábamos hablar. Necesitaba respuestas. Acordé verme con ella al día siguiente en un pequeño parque cerca de mi apartamento. No la había visto en días, y cuando llegué, mi respiración se detuvo al verla. Rosario estaba allí, de espaldas, su cabello moviéndose ligeramente con el viento, igual que hace años cuando nos sentábamos en este mismo parque a hablar durante horas. Se parecía tanto a la niña que crié, pero había algo tan diferente ahora. Cuando se dio la vuelta, lo vi, el agotamiento, la tristeza, el peso de algo que no estaba compartiendo. Sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora parecían nublados y distantes. Mamá, dijo, su voz temblorosa. Yo no sé por dónde empezar. He estado cargando esto tanto tiempo, y no sé por qué pensé que podría ocultártelo. Tragué con dificultad, tratando de calmar mi respiración. No sabía qué esperar, pero tenía una sensación incómoda en el estómago. Solo dime, hija, dije en voz baja, mi tono mezclado entre preocupación y el dolor persistente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me alejaste? ¿Por qué ahora? Ella dudó, dio unos pasos hacia mí, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron casi un susurro. Mamá, es Miguel. Me ha estado engañando, dijo, las palabras saliendo como si ya no pudiera cargar más con ellas. Lo descubrí hace semanas. No quería creerlo.
Pero es cierto. Ha estado viendo a otra persona durante meses. El suelo bajo mis pies parecía moverse. Retrocedí un poco, no porque estuviera físicamente inestable, sino porque el peso emocional de sus palabras me golpeó como un tren. Mi hija, la mujer que conocía desde hacía tanto tiempo, me estaba diciendo que la vida que había estado construyendo estaba basada en mentiras. Siempre había confiado en Miguel. Había sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo, y nunca sospeché nada. Él era el hombre con el que Rosario había decidido estar, el hombre que creí que la protegería, el hombre que había recibido nuestra bienvenida en casa. Pero ahora, todo lo que pensaba que sabía parecía una memoria distante. ¿Cómo lo sabes?, logré preguntar, mi voz rasposa, apenas un susurro. Ella sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes. Encontré mensajes en su teléfono. Fotos. Cosas que trató de esconderme. Lo enfrenté, y lo admitió. No sé qué hacer, mamá. Estoy perdida. Ya no sé quién es. Podía ver el dolor en sus ojos, la devastación que yo misma había sentido cuando perdí a su padre. Era un dolor que conocía muy bien. Pero esto era diferente. No se trataba solo del hombre que Rosario había elegido, se trataba de una familia, una vida, un futuro que había sido destrozado por la traición. Y por primera vez, me di cuenta de que su rechazo hacia mí no solo se debía a que estaba abrumada por la maternidad. Era algo más profundo. Era su intento por aferrarse a una imagen de una vida que ya no existía, mientras yo estaba ahí, afuera, esperando que me buscara. Di un paso hacia adelante, mi corazón doliendo por ella. No mereces esto, Rosario. Mereces la verdad, y mereces respeto. Pero no puedes seguir huyendo de ello. Tienes que enfrentarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué hacer, mamá. Pensé que esta era la familia que estaba construyendo, la familia que siempre habíamos soñado. Pero ahora, siento que estoy perdiendo todo. La abracé fuerte, mi hija, la que me había empujado tan brutalmente días antes, ahora se aferraba a mí, buscando consuelo. Y en ese momento, supe que algo había cambiado. Pero mientras la abrazaba, no pude evitar preguntarme, ¿qué más me estaba ocultando? ¿Qué harías si alguien en quien confías te revela una verdad dolorosa que no estás lista para escuchar? Los días después de la confesión de Rosario fueron un borrón. Me encontraba atrapada entre un amor profundo por mi hija y una nueva claridad que no podía ignorar. La verdad sobre la traición de Miguel había destrozado no solo la imagen de su familia perfecta, sino mi percepción de todo lo que creía saber. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta. Rosario no solo me había apartado por la presión abrumadora de la maternidad. No, esto era más profundo. Ella se estaba ahogando en una red de mentiras, y yo había estado parada en los márgenes, viéndola caer, sin saber cómo salvarla. Pero ahora, después de escuchar la verdad, ya no podía ignorar más mi propio dolor. Había pasado toda mi vida sacrificando, cediendo a las necesidades de todos los que me rodeaban, especialmente Rosario. Había sido la constante, la cuidadora, la que arreglaba todo. Pero esta vez, no estaba segura de poder seguir haciéndolo. Esta vez, no estaba segura de poder seguir fingiendo que todo estaba bien mientras mi corazón se rompía en pedazos. Estaba sentada en mi sala esa noche, mirando por la ventana hacia la tranquila calle de abajo. La ciudad se sentía tan distante, tan ajena ahora. El sonido de mi propia respiración llenaba el espacio, y sentí el peso de todo presionando sobre mi pecho. ¿Qué debería hacer? Por un lado, mi corazón gritaba por acercarme a Rosario, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Quería creer en la posibilidad de arreglar las cosas, de regresar a la forma en que solían ser. Quería estar allí para ella como siempre lo había hecho. Quería arreglar la familia que había ayudado a crear. Pero, por otro lado, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era esa mujer, la que permanecía silenciosa en el fondo, dándolo todo y no recibiendo nada a cambio. Viví toda mi vida de esa manera. Y ahora, después de todo, no podía seguir pretendiendo que esto estaba bien. Había perdido mi propia identidad en el proceso de ser la madre de Rosario. Y ahora, tenía que tomar una decisión. Me quedo en las sombras, tratando de arreglar todo por ella, o doy un paso atrás y me enfoco en mí misma, aunque eso signifique dejar ir. No me había dado cuenta de cuánto había sacrificado hasta ahora,
cuánto de mí misma había dejado de lado para atender cada necesidad de Rosario, cada uno de sus sueños, cada una de sus decisiones. Siempre había creído que mi propósito era servirle a ella, asegurarme de que tuviera todo. Pero al hacer eso, había perdido de vista mis propias necesidades. Dejé de preguntarme qué quería, qué necesitaba para sentirme completa. Y ahora, estaba pagando el precio. La realización me dolió profundamente, pero también fue liberadora. Tenía que dejar ir. Amaba a Rosario. Siempre la amaría. Pero ya no podía dejar que su manipulación me definiera. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando era yo la que me ahogaba en silencio. Sabía que Rosario necesitaba ayuda. Necesitaba enfrentar la verdad sobre su vida, su matrimonio y las decisiones que había tomado. Pero ya no era yo quien podía arreglarlo por ella. Había estado haciendo eso toda mi vida, luchando sus batallas, escondiendo la verdad, poniendo excusas por ella. Pero ahora, tenía que detenerme. Tenía que tomar una decisión. Y esta vez, la decisión era mía. Me levanté del sofá y comencé a caminar por mi apartamento. Era hora de reclamar mi propia vida, de dejar de ser una jugadora silenciosa en la historia de alguien más. Estaba cansada de ser la que lo daba todo sin recibir nada a cambio. Era hora de poner límites. Saqué un pequeño cuaderno y comencé a escribir una lista de cosas que necesitaba hacer. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que actuar. Tenía que poner un alto, no solo con Rosario, sino con todos los que habían intentado manipularme para hacerme creer que no importaba. Primero, dejaría de esperar la aprobación de Rosario. Ya no podía permitir que sus decisiones controlaran mi felicidad. Estaría allí para ella cuando me necesitara, pero no sacrificaría mi paz por su dolor. Tenía que dejar de ser la reparadora y empezar a ser la protectora de mi propio bienestar. Luego, sabía que tenía que protegerme financieramente. Había puesto todo para asegurarme de que Rosario tuviera una buena vida, pero había descuidado mi propia seguridad. Era hora de dejar de habilitar su dependencia de mí. Comenzaría a asegurar mis finanzas y a asegurarme de que pudiera cuidarme a mí misma, sin importar lo que pasara. Escribí algunos puntos más, cosas que tenía que hacer por mi propia salud emocional, cosas que tenía que dejar ir y cosas que tenía que comenzar para mí. No iba a ser fácil. Nunca iba a ser fácil. Pero tenía que hacerlo. Por mí. A medida que la noche avanzaba, sentí una sensación de calma invadiéndome. Era la calma antes de la tormenta. Lo sabía. Rosario no tomaría bien esto. Probablemente reaccionaría con enojo, intentaría hacerme sentir culpable para que volviera con ella, pero esta vez, no iba a ceder. Ya tomé mi decisión. Y por una vez, elegí a mí. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la lealtad familiar y tu bienestar personal? ¿Cómo lo decidiste? Pasaron varios días desde que dejé el café, y el dolor seguía aferrándose a mí como una pesada manta. Cada momento de vigilia se sentía como una batalla entre mi deseo de reconstruir y el aplastante peso del rechazo. Rosario me había empujado lejos, y tenía que aceptarlo. Pero, incluso en el silencio entre nosotras, no podía dejar de preguntarme qué había sucedido realmente. ¿Por qué actuó así? ¿Por qué me rechazó de la forma más dolorosa posible? Una tarde, mientras estaba sentada sola en mi apartamento, desplazándome por mi teléfono, apareció un mensaje de Rosario en la pantalla. Mamá, lo siento mucho. He sido una idiota. ¿Podemos vernos? Hay algo que necesito decirte. El mensaje me golpeó fuerte. Mi corazón dio un salto, luego se hundió. Allí estaba, un destello de esperanza. Pero rápidamente fue seguido por cautela. Ya me habían quemado demasiadas veces. No sabía si podía confiar en ella nuevamente, pero no podía negar la parte de mí que aún deseaba recuperar la relación que una vez tuvimos. No respondí de inmediato. Me quedé allí, mirando las palabras en la pantalla, tratando de sopesar si debía reunirme con ella, si estaba lista para enfrentar lo que fuera que estaba por venir. Al final, decidí verla. Había pasado demasiado tiempo, y el silencio me estaba devorando. Necesitábamos hablar. Necesitaba respuestas. Acordé verme con ella al día siguiente en un pequeño parque cerca de mi apartamento. No la había visto en días, y cuando llegué, mi respiración se detuvo al verla. Rosario estaba allí, de espaldas, su cabello moviéndose ligeramente con el viento,
igual que hace años cuando nos sentábamos en este mismo parque a hablar durante horas. Se parecía tanto a la niña que crié, pero había algo tan diferente ahora. Cuando se dio la vuelta, lo vi, el agotamiento, la tristeza, el peso de algo que no estaba compartiendo. Sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora parecían nublados y distantes. Mamá, dijo, su voz temblorosa. Yo no sé por dónde empezar. He estado cargando esto tanto tiempo, y no sé por qué pensé que podría ocultártelo. Tragué con dificultad, tratando de calmar mi respiración. No sabía qué esperar, pero tenía una sensación incómoda en el estómago. Solo dime, hija, dije en voz baja, mi tono mezclado entre preocupación y el dolor persistente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me alejaste? ¿Por qué ahora? Ella dudó, dio unos pasos hacia mí, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron casi un susurro. Mamá, es Miguel. Me ha estado engañando, dijo, las palabras saliendo como si ya no pudiera cargar más con ellas. Lo descubrí hace semanas. No quería creerlo. Pero es cierto. Ha estado viendo a otra persona durante meses. El suelo bajo mis pies parecía moverse. Retrocedí un poco, no porque estuviera físicamente inestable, sino porque el peso emocional de sus palabras me golpeó como un tren. Mi hija, la mujer que conocía desde hacía tanto tiempo, me estaba diciendo que la vida que había estado construyendo estaba basada en mentiras. Siempre había confiado en Miguel. Había sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo, y nunca sospeché nada. Él era el hombre con el que Rosario había decidido estar, el hombre que creí que la protegería, el hombre que había recibido nuestra bienvenida en casa. Pero ahora, todo lo que pensaba que sabía parecía una memoria distante. ¿Cómo lo sabes? Logré preguntar, mi voz rasposa, apenas un susurro. Ella sacó su teléfono, desplazándose por los mensajes. Encontré mensajes en su teléfono. Fotos. Cosas que trató de esconderme. Lo enfrenté, y lo admitió. No sé qué hacer, mamá. Estoy perdida. Ya no sé quién es. Podía ver el dolor en sus ojos, la devastación que yo misma había sentido cuando perdí a su padre. Era un dolor que conocía muy bien. Pero esto era diferente. No se trataba solo del hombre que Rosario había elegido, se trataba de una familia, una vida, un futuro que había sido destrozado por la traición. Y por primera vez, me di cuenta de que su rechazo hacia mí no solo se debía a que estaba abrumada por la maternidad. Era algo más profundo. Era su intento por aferrarse a una imagen de una vida que ya no existía, mientras yo estaba ahí, afuera, esperando que me buscara. Di un paso hacia adelante, mi corazón doliendo por ella. No mereces esto, Rosario. Mereces la verdad, y mereces respeto. Pero no puedes seguir huyendo de ello. Tienes que enfrentarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué hacer, mamá. Pensé que esta era la familia que estaba construyendo, la familia que siempre habíamos soñado. Pero ahora, siento que estoy perdiendo todo. La abracé fuerte, mi hija, la que me había empujado tan brutalmente días antes, ahora se aferraba a mí, buscando consuelo. Y en ese momento, supe que algo había cambiado. Pero mientras la abrazaba, no pude evitar preguntarme, ¿qué más me estaba ocultando? ¿Qué harías si alguien en quien confías te revela una verdad dolorosa que no estás lista para escuchar? Pasaron varios días preparando este momento, aunque sabía en el fondo que ningún tipo de preparación podría estar completamente lista para la confrontación que se avecinaba. Pero ya no importaba. Había tomado mi decisión. Ya no iba a ser una espectadora pasiva en mi propia vida, permitiendo que mi hija y su esposo dictaran mi lugar en el mundo. Esa mañana, me paré frente al espejo, observando a la mujer en la que me había convertido. Mi reflejo me resultaba extraño, pero ahora había una fuerza en mis ojos, algo que no había visto en años. Había pasado tanto tiempo intentando arreglar las cosas, intentando aferrarme a una familia que ya no era realmente mía. Pero ya no más. El mensaje de Rosario esa mañana no dejó lugar a dudas. Ella estaba lista para enfrentarme. O eso pensaba ella. El mensaje decía simplemente, mamá, necesito hablar, podemos vernos. Ya no estaba interesada en hablar más. Lo que necesitábamos era acción. Así que llamé a un abogado, al que había tenido miedo de contactar durante años, y puse en marcha el plan que había estado formando lentamente en mi mente.
Al mediodía, estaba parada frente al departamento de Rosario, mi corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no por miedo. Era la emoción de finalmente tomar el control. La mujer que había sido silenciada durante tanto tiempo estaba lista para hablar su verdad. Rosario abrió la puerta, con cara de no haber dormido en días. Sus ojos estaban rojos, su cabello desordenado, pero todavía conservaba esa terquedad en su rostro. Intentó sonreírme, pero fue una sonrisa débil, forzada. «Mamá», dijo en voz baja, apartándose para dejarme entrar. «Me alegra mucho que hayas venido». «No estoy aquí para escuchar más excusas, Rosario», dije, mi voz cortando el silencio. «Estoy aquí para hablar de la verdad. La verdad sobre Miguel. La verdad sobre todo». Su rostro vaciló, y pude ver el pánico infiltrándose en sus ojos. Pero yo ya había terminado. Ya no iba a dejar que ella controlara la narrativa. Ya no iba a dejar que me manipulara para someterme. «Mamá, por favor», susurró, pero yo ya no la escuchaba. «No», la interrumpí bruscamente. «No puedes pedirme que salga de tu vida y luego regresar cuando me necesites. No puedes esconderte detrás de tu dolor y esperar que lo arregle. Tienes que enfrentarte a la verdad, y tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Tenemos que enfrentarlas juntas, como siempre lo hemos hecho». Ella retrocedió, con confusión y dolor en su rostro. Pero antes de que pudiera decir algo, caminé hacia ella, mirando a Miguel. Estaba sentado en el sofá, con cara de no esperarme en absoluto. «Miguel», dije, mi voz firme pero llena de rabia, «pensaste que podías esconderte detrás de mentiras y manipulaciones, ¿verdad? Pues ahora la verdad está aquí. Y tú, de todos los que están aquí, nunca más me vas a controlar». Miguel se levantó, su expresión endurecida. «Lucia, esto no es asunto tuyo», dijo, su voz fría. «No entiendes lo que está pasando aquí». «Lo entiendo perfectamente», respondí, mi voz volviéndose más fuerte. «Entiendo que le has mentido a mi hija, le has escondido cosas, has traicionado su confianza. Y pensaste que podías seguir ocultándolo todo, manteniéndome al margen mientras jugabas tus pequeños juegos. Bueno, ya se acabó». Me giré hacia Rosario, mi corazón rompiéndose mientras hablaba. «Siempre fuiste mi prioridad, hija. Pero ahora me doy cuenta de que he puesto mi vida en pausa por una familia que no me respeta. Una familia que me ha dado por sentada». Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas, pero pude ver la vergüenza detrás de ellas. Sabía que tenía razón. «Ya no voy a hacer esto», continué, mi voz firme. «He renunciado a tanto por ti, por tu padre, por esta familia. Pero ahora es mi momento. He pasado demasiado tiempo dejándote manipular, y no lo voy a hacer más». Hubo un largo silencio, pesado con el peso de todo lo que no se había dicho. Pero yo no iba a retroceder. Estaba aquí por una razón, y iba a seguir adelante con ello. «Ambos tienen que irse», dije, mi voz tajante. «Se acabó. Ya no voy a ser su muleta emocional, su red de seguridad. Ustedes han tomado sus decisiones, y ahora es el momento de que yo tome las mías. Estoy recuperando mi vida». Rosario me miró en shock, abriendo la boca como si fuera a decir algo, pero levanté la mano. «No, Rosario. Tienes que resolver tu vida. Ya no soy tu solución. Tienes que pararte por ti misma. He hecho todo lo que pude por ti, pero ahora lo estoy haciendo por mí». Miguel no dijo nada. Simplemente reunió sus cosas, su expresión llena de incredulidad mientras pasaba junto a mí y se dirigía hacia la puerta. Me giré hacia Rosario por última vez. «Te amo, hija. Pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Ahora tienes que tomar tus propias decisiones». Con eso, salí del departamento, mi corazón rompiéndose y levantándose al mismo tiempo. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí como se asentaba una sensación de finalización sobre mí. Lo había hecho. Me había defendido. Había recuperado mi vida. ¿Y la tormenta? Ya pasó. ¿Pero la calma después de la tormenta? Eso era algo que había ganado. Y nada, ni el dolor de Rosario ni la traición de Miguel, podía arrebatármelo. ¿Qué harías si te encontraras en una situación en la que defenderte significara arriesgarlo todo? Es extraño, la forma en que la vida cambia cuando menos lo esperas. Cuando la tormenta se calma, es fácil sentir que has perdido algo,
tal vez una parte de ti misma, tal vez algo precioso. Pero en la quietud que siguió a todo lo que había pasado, comencé a darme cuenta de que lo que había perdido no era un pedazo de mí, sino las piezas de una vida que ya no necesitaba. Los días después de la confrontación con Rosario y Miguel fueron extrañamente tranquilos. Me había preparado para una caída, para que la culpa regresara con fuerza, o incluso para que Rosario me suplicara perdón, pero nada llegó. El silencio entre nosotras se extendió, pero en lugar de sentir el vacío, comencé a sentir algo nuevo. Paz. Paz real, profunda. Me había tomado años llegar hasta aquí. Años de amar a alguien que nunca podría amarme completamente de la forma en que yo necesitaba. Años de doblarme, de sacrificarme, y de convencerme a mí misma de que mi valor venía de cuánto daba a los demás. Pero mientras estaba sola en mi apartamento, libre de las expectativas y la carga emocional de siempre poner a los demás primero, me di cuenta de algo: yo tenía el poder de elegir. Por primera vez, no vivía para nadie más. No vivía para arreglar las cosas, para sanar heridas que no eran mías, o para ser el ancla de una familia que me había dejado ir. Estaba viviendo para mí. En la quietud de la mañana, me encontré reflexionando sobre los últimos meses, sobre el viaje que había recorrido. Estaba tan consumida por el dolor y el sufrimiento, pero ahora, mirando hacia atrás, podía ver lo lejos que había llegado. Había enfrentado la verdad. Había enfrentado la realidad de las acciones de mi familia, su traición. Pero no dejé que eso me definiera. Tomé la decisión de tomar el control de mi propia vida, de reconstruir y de defenderme, incluso cuando sentía que lo estaba perdiendo todo. Y ahora, la mujer en la que me había convertido se sentía más fuerte de lo que jamás había estado. Aún había momentos en los que la pena de la pérdida se colaba, cuando extrañaba los días en que Rosario era una niña pequeña, cuando todo parecía más simple, y el mundo era solo nosotras dos. Pero esos momentos eran fugaces. La tristeza venía y se iba, pero ya no me consumía. En lugar de eso, había aprendido a hacer espacio para las cosas que realmente importaban: mi paz, mi crecimiento, mi independencia. No fue fácil. Hubo días en los que quería llamar a Rosario, disculparme por lo que había pasado, suplicarle perdón, pero no lo hice. No podía volver a ese lugar de culpa, de dar sin recibir nada a cambio. Ya había hecho suficiente. Ya había amado lo suficiente. Y ahora, era el momento de amarme a mí misma. Mientras estaba sentada en mi pequeña mesa de la cocina, tomando café y escuchando el suave murmullo de la ciudad afuera, pensé en el futuro. La incertidumbre seguía allí, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una amenaza. El futuro estaba lleno de posibilidades, de nuevos comienzos, de oportunidades que no había considerado antes. Tal vez viajaría. Tal vez comenzaría un nuevo pasatiempo, algo para lo que nunca había tenido tiempo antes. Tal vez me reconectaría con viejos amigos, o tal vez haría nuevos. El mundo, en este mismo momento, era mío. Tenía la libertad de elegir, y eso era algo que nunca me había dado antes. Pensé en Rosario, y esperé, más que nada, que ella encontrara la paz y la fuerza que necesitaba para sanar. Pero ahora sabía que no podía cargar con su peso. Ella tenía que encontrar su propio camino. Ya no podía arreglarlo por ella, y no lo haría. La única persona que podía arreglar ahora era yo. El teléfono vibró en mi bolsillo, interrumpiendo mis pensamientos. Lo tomé, y por un momento, mi corazón dio un salto. Era Rosario. Mamá, creo que necesitamos hablar. El mensaje era simple, pero el peso de él me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi primer instinto fue entrar en pánico, preocuparme por lo que venía después. Pero me detuve. Ya no era la misma mujer que había sido cuando todo esto comenzó. Ya no tenía miedo. Puse el teléfono de nuevo, respiré hondo y sonreí para mí misma. Lo que viniera, lo enfrentaría a mi manera. No dejaría que el miedo ni la culpa me controlaran de nuevo. El teléfono vibró nuevamente, pero esta vez, estaba lista. Hablemos, hija, escribí, mis dedos firmes al presionar el botón de enviar. Por primera vez en años, sentí que había hecho algo bien. Estaba de pie, no solo por mí misma, sino por la mujer en la que me había convertido. ¿Alguna vez llegaste a un punto en tu vida donde te diste cuenta de que tenías que dejar ir el pasado para seguir adelante? Gracias por ver. Si te gustó esta historia, seguramente amarás la siguiente. Es tan interesante e incluso más intrigante de lo que puedas imaginar.
Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora para ver la próxima.